Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñanchta yañani. Aprenden al exgerente de Entel, Eddie Luis Franco. El gobierno denunció al ex ejecutivo por el pago de $390,000 de la estatal a una empresa presuntamente fantasma de Perú. Identifican a gente del MAS y Sol.bo estar detrás de la toma de subalcaldías en La Paz. Dirigentes vecinales de la ciudad paceña intentan imponer a gente de su confianza en esos cargos, informó el presidente del Consejo Municipal de la ciudad, Jorge Dulón. Salud nombró a una empresa privada como representante para comprar vacunas contra la COVID-19. El ministro de Salud explicó que solo se suscribieron notas para las cotizaciones, lo que no significa ningún compromiso de esa cartera ni del Estado. Chile y Bolivia reactivan el ferrocarril Arica-La Paz con traslado de bobinas de acero. La gerente general de la empresa ferroviaria andina, Cintia Aramayo, informó dicho cargamento llegará a la estación de Viacha el próximo 11 de mayo. Johnny Fernández realiza recortes en Emacruz. Parte de los funcionarios serán designados a área operativa para fiscalizar el trabajo de la empresa y disminuirá la cantidad de los funcionarios. Piden declarar emergencia nacional por los hechos de feminicidio. La directora nacional de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Delitos Sexuales dijo que por el aumento de casos amerita reforzar las medidas de prevención. Atracan y matan a tiros a una mujer en plena vía pública en la ciudad de La Paz. La mujer fue atracada por dos sujetos a bordo de una motocicleta y tras sustraerle la bolsa con dinero le dispararon. Askero ki paling hira kuya kana kama ikutin peruntas niya na kaluana yete une kampi kutang kasi no kamari kama ma ikutin pe kaluana yete una kama kipaya nyani kuya suyo merkasatu kampisa angka hamar kana katu kama kipana akiwa kawa kicewa kaja katanyani kuni kam yete une kahunya nchasi ya kamar kana kana takpa cewa yete une kampi kaja katanyani. El 20 de marzo de 2013. Kaisa México ngahma kan gurham ti chihine gahma ki powaya ikatokit khapas pa presidente pa kinchiri pa mayere kiwas ya kawli kut asnya pa takpache kan wal taune gatu kampi che takta uniga kampi kun ken cheta ne kan wal taune tokit sino kama ta unin tia. Una morgue improvisada acoge a las víctimas del accidente del metro en México. Allí han podido ser identificados por sus familiares que exigen responsabilidades. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha abierto una investigación por el suceso que acabó con la vida de 25 personas y dejó otros 80 heridos la noche del lunes. Yo quiero justicia para mi esposo, porque no con un simple perdón lo van a regresar con nosotros. Una encuesta revela que el 83% de los mexicanos cree que la tragedia se debió a una negligencia de las autoridades y se han sucedido las protestas. Por la corrupción, la impunidad
La falta de cuidado para quienes vivimos, habitamos y transitamos en la periferia. Justicia para las familias. ¿Por qué? Porque el pinche metro está mal construido desde un inicio. Porque ya murieron señoras, niños, hombres. El gobierno, por su parte, acusa a los medios de amarillismo y a la derecha de intentar sacar tajada política a un mes de las elecciones del 6 de junio y pide que no se manipule la tragedia. Hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, pero no caer en la manipulación. La línea 12 del metro, que transportaba a unas 220.000 personas al día, tuvo problemas desde su inauguración en 2012. El Sindicato de Trabajadores del Metro acusa a las autoridades de desoír sus quejas sobre los daños estructurales de la obra. Una revisión preliminar sugiere que una falla en las vigas del puente causó el accidente. El Gobierno ha prometido una investigación exhaustiva. Jadi unigan bisa nanti kemudian mas takut case China anggaha margana haut kereki umaski unyan cawi kumalaki amtawi China kusangi na kampi kumalaki pas paumuri anggaha makaki na kampi akato kedeha macha unyan cawi kau kamata kungan jasuraki. Una ruta de la seda aérea entre China y Hungría es el proyecto acordado por el aeropuerto de Budapest y el operador del aeropuerto internacional de Chengdu, y que va a aumentar el tráfico de mercancías en miles de toneladas al año. Los 3 vuelos de carga directos que se realizaban cada semana se han incrementado a 5. Este tipo de aviones tienen una capacidad bastante grande, pueden mover 50, 100 o 150 toneladas de mercancías. Por lo tanto, esto supone en la práctica un aumento del número de vuelos en una media de 1,5 vuelos diario en el futuro, explica el responsable del departamento. El año pasado, el tráfico de carga total del aeropuerto de Budapest fue de alrededor de 140.000 toneladas y se espera que la ruta de la seda aérea añada 20 o 30.000 toneladas al año. Pero la mayoría de las mercancías que llegan de China a Hungría no se quedan en el país. De las mercancías chinas que nos llegaron en abril, el 80% no se quedaron en Hungría, sino que fueron a los países vecinos, por lo que ya tenemos ese papel regional. El acuerdo actual está en línea con la política pro-China del gobierno húngaro. De hecho, el gigante asiático financia la línea de ferrocarril Budapest-Belgrado. La Unión Europea, sin embargo, deja en stand-by su acuerdo de inversiones con China ante el cruce de sanciones por el trato a la población uigur en el país. Estados Unidos anggaha makan kuniham di kaisa kapitolo tokinan wal taunika hut hawaikana ka tokitha consejo de asesores Facebook sangina ka amta bhewa Donald Trump upana uyan chau nika paltano cuenta ya teu nika pa bloqueo kampi chikenche yo kamata kana naktaru kampen wal taunika han khaypatak kumalaki tatawu nika pisa askini hama pokanyataki. El Consejo Asesor de Facebook, los 20 sabios que señalan los contenidos a eliminar de la red social, ha pedido a la empresa que reexamine el veto impuesto al expresidente estadounidense Donald Trump tras el asalto del 6 de enero al Capitolio por parte de sus seguidores, que terminó con 5 muertos. La compañía dispone de un plazo de 6 meses para revisar su decisión, aunque la prohibición para que Trump publique mensajes tanto en Facebook como en Instagram sigue en vigor. Las decisiones de este Consejo Independiente, creado por Facebook hace 2 años como órgano de control de sus actuaciones, son vinculantes. Los sabios respaldan la suspensión de las cuentas del expresidente porque sus mensajes violaron gravemente las reglas, aunque critican por inapropiada la forma en la que fue adoptada la suspensión indefinida. Colombia anggaha markara karunakan hawali chahwan ka unyenche suai marka chi nak tokita pas pa gobierno ksanggi nak tokero i kumagiban ha artistas hili nak mayip khwa mapita ka chahwan ka hat akuyas khnyapu kamaten wal taw nak haluk ampe ka markana ut khnyapataki. Un coro de artistas colombianos ha pedido a través de las redes sociales que se pare la violencia como sea en su país. Lo han hecho con distintos matices, algunos poniéndose del lado de los manifestantes desde el primer momento, como Karol G, tal vez la primera en denunciar abiertamente la brutal represión de las protestas y el derramamiento de sangre. Este martes hizo un llamamiento a través de Twitter a todos sus colegas colombianos. Esto no es política, decía, esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda. En otro tuit pedía ayuda a la comunidad internacional frente a un poder, decía, que mata a personas inocentes. Desde Miami, J Balvin, que había sido criticado por mantener silencio, pidió el fin de la violencia y calificó de guerra civil lo que está ocurriendo en su país.
No he podido dormir. Lo que está pasando ahora en Colombia es muy estresante. ¿Estuviste viendo las noticias toda la noche? Sí. Estoy muy triste al ver la cantidad de gente que está muriendo en este momento. Así que no es un momento feliz. Lo que está pasando es realmente triste. Personajes como Shakira o Juanes tampoco han permanecido impasibles con el paso de los días. Desde España, a través de Twitter, Shakira ha gritado al mundo que es inaceptable que una madre pierda a su único hijo a causa de la brutalidad. Pido al gobierno de mi país, dice, que pare ya la violación de los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político. Por su parte, Juanes, más comedido, ha dicho que solo espera que tantas muertes de estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano y que se abra un diálogo con sentido común y honestidad. El artista también pide al presidente y al gobierno colombianos que protejan la vida de los manifestantes, deteniendo la violencia y garantizando sus derechos humanos. Tiene que haber otras vías, sentencia. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Yadi wina gampi jika kita segi poniano gampi sal tu baita markan kun gampi ya kepa kenyas kum nakini negara amta kepa sakin jan negara pihak katanya ka tokit kapas pa vecinos markin pi negara mai bawal alcaldesa macha ka pekinjiri luas kini kama kun yang chore kun kencenya pa hani wukis kiti pa sakin jan negara pihak katanya buka mati utkan lugaha ta se wina gampi uchikan chitan se sin wakama tayat ya paraki. Comisiones de lucha. Concientizo alteño y alteña. No podemos permitir el alza de pasajes. Ayer a la entradita, a la posición de la hermana Eva Copa, el señor le da el gusto de decir, vamos a subir los pasajes. Es una total falta de respeto a los hermanos alteños. Hermanos, nosotros ahorita por primera salida en esta conferencia de prensa estamos concientizando a los vecinos que no pueden pagar ni un centavo más. Por algo ya ha habido una alza de pasaje que es el pasaje nocturno. Ya hay una subida a partir de las 7 de la noche. Entonces, ¿qué más pueden decir ellos? Y además ellos acá nos brindan un buen servicio. Sus movilidades están en desastre. Nunca lo han cumplido. El trameaje, ¿qué eso más nosotros vamos a soportar? Por eso, según a esto, hermano, Fubeca el Alto va a mandar una nota a la hermana Eva Copa. Vamos a presentarnos a la ventanilla única para que lo considere. Que no se preste ni se equivoque a estos juegos de estas directrices o ejecutivos del medio de transporte, hermano. Señor Tarqui, yo le digo, hermano, no atente con la población. La población ha sufrido bastante. Hemos sufrido con una pandemia. Estamos apenas recuperándonos. No es posible que estemos llegando a este atentado a la economía del bolsillo de los alteños y alteñas. No lo vamos a permitir. Si es posible, la población misma se va a movilizar. No creo que vamos a aceptar. Si de 2 centavos que ha subido a veces del pan, nos hemos movilizado. No creo que esto ya sería el colmo, hermano. Acá, Peñas como la calle Gana, pasajeros en el capa, el Hatayam Tapatapat, concejal Juruya, Marcachiri, Altupata, Marcana, Haniu, Yoskitu, Campesaniu, Ticaspati, pasajeros en el capa, el Hatau, Nagaja, pandemia pachanca sin Nairakata, y Takau, como la Coyahu, Nairanga, Payu, como Gamani, Marcachiri, que te quejas, así que se pasa sin Akamata, es que aquí. Nosotros yo creo que como Consejo Municipal, en cuanto este tema efectivamente se dé de manera ya concreta, porque solo ha sido declaraciones, inmediatamente vamos a tratar de reunirnos también con el transporte, con las juntas vecinales, porque es imposible en este momento pensar en un incremento en los pasajes. Eso también hemos visto, ¿no? Ellos se han comprometido que no iba a haber trameaje. Sin embargo, cualquier vecino que sale en la noche, en la mañana, en las horas pico, hemos visto que no están cumpliendo, están haciendo trameaje, por lo tanto ellos tampoco han cumplido. Y la otra parte, nadie ha pensado en la pandemia, ahorita la pandemia está en su tercera ola y es importante que el transporte también piense en ese tema. Inmediatamente vamos a tratar de reunirnos también con el transporte, con las juntas vecinales, porque es imposible en este momento pensar en un incremento en los pasajes. Eso también hemos visto, ¿no? Ellos se han comprometido que no iba a haber trameaje. Sin embargo, cualquier vecino que sale en la noche, en la mañana, en las horas pico, hemos visto que no están cumpliendo, están haciendo trameaje, por lo tanto ellos tampoco han cumplido. Maestro diputado Red Cocriti Pequenche Face oposición toquino para Mayeraquiwa, gobierno central Uxangui y Nacaruas, Kinigama y Nacaunigas con Gancheta Ñapa, gobiernos subnacionales que pone Campi, Comata, Maestesinas, que Nacaunes Pocasina, Marca Santa, Payas que Uquichau y Nacampi, Maquipañeta. El que no respeta la democracia, no respeta el voto popular, no respeta la elección de la gente y tampoco le está interesando el futuro de los bolivianos. Ellos tienen la responsabilidad de hacer una gestión en pos del bienestar de la ciudadanía y en este caso logrando objetivos en común. Le pedimos al gobierno que reflexione su actitud, tienen la oportunidad ellos de ser los que alcen el teléfono, convocar a las autoridades de nivel subnacional para así poder lograr una gestión en conjunto que beneficie a todos los bolivianos, no solamente a los bolivianos del partido del MAS, sino que a todos los bolivianos, porque creo que eso es lo que nos merecemos. Bueno, son medidas que él seguramente ha reflexionado y ha decidido, no podemos meternos en sus decisiones, pero seguramente él lo está haciendo pensando en su gestión y lo más importante, ¿no? Pensando tal vez en el bienestar tanto de su imagen o de lo que va a ser su gestión como gobernador. En todo caso, nosotros no condenamos la decisión que él tome. Lo que es necesario, como les decía, es una coordinación directa entre los niveles subnacionales. Entonces, ahí se va a ver el grueso de la gestión, los objetivos cumplidos y, por supuesto, el respeto a la votación y a los objetivos que le ha trazado la ciudadanía a todas las autoridades electas.
Ito ulikan jika sekibunian y altupata marcat pachu campisa activistas salteños sutini mercachi na kahan y andekiwa pliego petitorio unyangjiap alcaldesa pekinchirilu akadokino mayipoma apitas kinha pekinchirik out esniapo kamalaki movimientos sociales o panecampis na kaunika kung ganchesniapa ayu kamatas kinha na kaunika campe altupata marcana pokonyetaki. El día de hoy estamos entregando un pliego de demandas a la alcaldesa que son de atención inmediata. Estos días hemos visto por las redes sociales, hemos escuchado que se están coartando el poder de las instituciones a través de los favores políticos. Y es por eso que el primer punto que pedimos es la institucionalidad de la Alcaldía del Alto. No podemos seguir repartiendo las pegas como si fuera... y es por eso que nosotros pedimos la meritocracia en las instituciones públicas. Como segundo punto pedimos que los jóvenes profesionales sean inmiscuidos dentro del área administrativa de la alcaldía. No podemos permitir que personas que no tengan experiencia o personas que pertenecen a cierta agrupación o representantes de cierta organización, donde se necesita la meritocracia. Por otro lado, pedimos la atención inmediata en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema del reordenamiento del transporte y al mismo tiempo pedimos el tema de la seguridad ciudadana porque día a día a los jóvenes salteños y a la ciudadanía nos están atracando en las calles. Y por último, pedimos que la señora alcaldesa Eva Copa se pronuncie en contra del gobierno de Luis Arce Catacora por la persecución mediática a la cual nos ha llevado este gobierno. Hemos visto que es actualmente el presidente Luis Arce títere de Evo Morales y está persiguiendo a los opositores, está buscando perseguir a distintos alcaldes electos a nivel nacional y es por eso que la actual alcaldesa tiene que pronunciarse de forma independiente, autónoma, representando siempre a la ciudad del Alto. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix
quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti ulikan pesanan tagi bonian kuliham tekulu negana seguros inclusivos tokitu yang jauh neka hut ya si kampis mai pruman kati neka akahan kecasnya patak pace pakau neka pana nu kiskir khipaktenya ayu kamata ku askiniha mai akau neka hut khas merkasan sinu kamata mai pragi. El tema de los seguros inclusivos es una herramienta de transferencia de riesgos muy importante en un periodo de crisis, donde naturalmente las personas estamos expuestos a riesgos mayores, ¿no? En este caso hay un riesgo adicional que no estaba presente en años anteriores, en la cual la protección de las familias en relación a un suceso que obviamente uno no quisiera que pase, pero que lamentablemente puede ocurrir por un tema de deceso, por tema de COVID, es importante cubrirlo, ¿no? Justamente cuando ocurren estos eventos, muchas veces las familias se ven en una situación más allá de lo que implica la tristeza de perder un ser, pero también tiene problemas económicos que acarrea, ¿no? Y creo que para eso todo este enfoque de los seguros inclusivos se acomoda muy bien, porque es una filosofía de trabajo de seguros muy sencillos y simples, a la cual la gente puede acceder. Felizmente tenemos varias empresas que se han sumado a este esfuerzo y están vendiendo seguros de esta naturaleza. Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, en el mundo de los seguros es un tema de cantidad de personas. Naturalmente, el hecho de que existan flujos económicos que respondan a transferir riesgos justamente a las empresas aseguradoras, pues es importante para que la economía no se detenga, ¿no? Para que las familias sufran menos y puedan también reactivarse lo más pronto posible. Makipi nega mai phalkiwa censo 2022 tepuha maranja pasinya pa ka holes kiniu campesina taniu markasau takpache macha kunyin chuni kapana aka toqina khawthari kiniu jakpaj nya kawini kas qol kam nakawi toqin sasino kamatu panega mai phalki. Sí, efectivamente, todos estamos a la espera, al margen de lo político. El censo va de alguna manera nuevamente a remarcar los presupuestos económicos en cada municipio, gobernación. Entonces, que sea el año 2022, yo creo que ya por lo menos significa vamos a estar un poco establemente económicamente. Entonces, este año yo creo que iba a ser un poco imposible porque estábamos en plena reactivación económica y hacer un censo a nivel nacional implica bastantes recursos. Y yo creo que el año 2022 ya se tendría una fecha prevista para poder trabajar y de alguna manera ya hacer los diferentes trabajos referidos al censo del 2022. Aquí va a depender todo de la voluntad política que tenga. Ya la ha propuesto el Ejecutivo, entonces el Legislativo analizará y veremos la voluntad política si de alguna manera vamos a tener beneficios a algunos municipios o gobernaciones del país. Efectivamente, vamos a esperar las propuestas y nosotros las vamos a analizar y en base a eso vamos a ver siempre lo conveniente que sea para toda nuestra población boliviana. Alto Pata, Marcanquiri, Campisa, padres de familia, Ukita y Caracaja, Mayip Jarikiwa, Ministerio de Educación, Xanquiri, Necaro, Askinihaba y Nacauna Kunkencha, Pañapa. Kicha Kamahani Utkawa Kitisiwa, Aski, Uñakawina Cajeta Kawito, Kenu Campis, Utkawa, igual a Kepactaunaka, o Necahani was Kinameta Capjeti, a Kepalega Makisa, provincia Tocanecal Kunausa Japjetequera, Yukamatama, Ultaunica Ut, Casinua Kamata, Yatia Praki. Unas notas bajísimas en algunos estudiantes, en algunos casos deserción escolar que hemos podido evidenciar, o bien en todo caso transferencia a áreas rurales, el tema de los estudiantes. Lamentablemente nosotros desde la Federación de Padres de Familia vemos que la educación en Bolivia, la educación acá en la ciudad del Alto realmente es nefasta. Nosotros como padres de familia habíamos solicitado son unas 4 notas que hemos ingresado al Ministerio de Educación, solicitando para ver el tema de ya tal vez regresar a las aulas de manera pero también hemos pedido al Ministerio de Educación que haya una reunión conjunta, Salud y el gobierno municipal, pero lamentablemente las notas han sido, creo que los han invisibilizado, como alguna vez decía alguien,
lo han invisibilizado y no nos han dado respuesta alguna. En el Alto, un bajo porcentaje de unidades educativas, bajo el consenso con directores, profesores y padres de familia, se ha retornado a clases semipresenciales. De las áreas alejadas, como ser el Distrito 14, el Distrito 7, el Distrito 8 y las áreas rurales. ¿Debido a qué? Uno, porque lamentablemente la señal del Internet es bajísima, no hay señal del equipo que no contamos. Lamentablemente en la ciudad del Alto tenemos CUAS encajonadas, guardadas, pero que lamentablemente el Ministerio de Educación hasta el momento no instruye de que por lo menos esos aparatos se puedan entregar a los bachilleres de sexto de secundaria. Lamentablemente están guardadas ahí, durmiendo en las direcciones de las unidades educativas. Y bueno, el otro tema es la economía que realmente está azotando a los padres de familia en estos tiempos de pandemia. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kaisa Colombia, Caja Marcana, una Comal Ajuana Caut, Patapatja, senador Andrónico Rodríguez, Maquilperia Mayrequiwa, organismos internacionales en Carua, Kiniga, Macatoquero, y Paula, que chicken te apañapa, Ucamatas, que una carpurecida, Tapacha, que Ajuana Casuit, y Apaña Capataki.
Muy lamentable lo que está pasando en Colombia, a pesar de haber retirado esa propuesta de cobro del tributo, pues la gente se moviliza porque, bueno, en plena pandemia, cuando la gente está movilizada, sabiendo que es peligroso en tema pandemia, lamentablemente el gobierno es más peligroso que la pandemia para la gente cuando está en las calles arriesgando su vida, y nos preocupa muchísimo esta situación que esté profundizando conflicto social y político en este país, y los organismos internacionales con tanta lentitud reaccionan y responden con un rechazo leve a la violación extrema de los derechos humanos que están viviendo en este momento, ¿no? Entonces, toda nuestra solidaridad con todo el pueblo colombiano, y rechazamos toda actitud de uso de fuerza por parte del gobierno contra los manifestantes, ¿no? Es muy lamentable que el señor Uribe, el señor Duque estén con un discurso tan falaz, pensando que ya no es protesta sino violencia, supuestamente, ¿no? Entonces, la verdad, muy lamentable, ¿no? Rechazamos desde todo punto de vista esta violación de los derechos humanos contra el pueblo colombiano. Por supuesto que sí, no solamente hay un conflicto con ciertos heridos, hay fallecidos, muchísimos fallecidos, muertes que se están generando en este momento por las acciones del uso de la fuerza. La OEA debió de manera inmediata convocar a una sesión extraordinaria, ¿no? La Unión Europea, los organismos internacionales, quienes puedan coadyuvar de alguna forma como mediadores y poder solucionar este conflicto. Maestro Grito Campeón y en única estaría si ya kama que pide negata que esta Colombia marcana reforma tributaria este patu kama chago ni con que suai u kama que para kama que pide kama y reforma fiscal ayun kut esnya pa kapna kau tokino kama tas kini kama kada kataru macha kau kichau ni kama que esta Colombia kama marcana o kichau ni caja sares de pata. Como sabemos, cada país pues tiene circunstancias particulares. Colombia viene de un conflicto bélico de muchas décadas, está en medio de un proceso de paz que inició el presidente Santos y que ha sido muy polémico y muy controvertido. Entonces, en medio de ese proceso social y político se pretende una reforma tributaria. Y lo que decimos aquí, le decimos al gobierno del MAS, se lo hemos dicho a propósito de la aprobación ayer, el día de ayer, de un nuevo impuesto, en realidad no es un impuesto, sino de la ampliación de un impuesto del IVA a los servicios digitales. Para cobrar impuestos tienes que darle a la población claridad, transparencia en el buen uso de sus recursos. Tú no puedes ir a la población a decir te voy a cobrar más y mantener en oscuridad, en opacidad, ¿no?, cómo los gastas. Entonces, Bolivia necesita una reforma fiscal. Y una reforma fiscal tiene tres elementos. Comenzar con transparentar cómo se gastan los recursos públicos. Comenzar por darle eficiencia a esos recursos públicos. Hacer más con menos. Comenzar por cumplir la ley en cómo se designan las autoridades, como al presidente del ABC, o de Yacimientos, o de ENDE, o de Entel, ¿no?, o de Aduana, ¿no?, para saber cómo se van a gastar los recursos. Luego tenemos que hablar del pacto fiscal, cómo vamos a distribuir los recursos. Las alcaldías, las universidades, las gobernaciones están sin recursos. Entonces, eso es fundamental para poder decir, y así vamos a recaudar. Sin esos dos elementos no se puede. Ugan pidu negam sanate kipuni yani ko yasu magasto kita movimiento al socialismo sangi na kaha aku negara ha utapatau na kampi chikanjip kupanak pura ya khipa cha uthiu taktauna ka ya khipa negam muna phewa au kinti pakin kupana ha pakin chau na ka turki pa ya khipa nega sani muna piti pasparu pakin chiri na ka kung ganche nyam tapra ka yukamat kama ukamata untaptau na kaha utkaraki. En el ámbito de la democracia, dentro del movimiento al socialismo, esta sugerencia es parte del debate, parte de la discusión. Sin embargo, hay algunas corrientes, incluso de algunos colegas diputados, discusiones que no les compete, generando ciertos lineamientos de antievismo que realizó nuestro hermano Evo Morales con un equipo que transformó la arquitectura de los pueblos, de los municipios, con programas y proyectos que han mejorado las condiciones de vida. Por tanto, estas corrientes lo único que busca es cierto cuestionamiento al trabajo que se realizó. No compartimos. En función a una evaluación del trabajo que realizaron, se los invita para que aporten su experiencia, pues bienvenido.
adelante, bienvenido, que aporten con su trabajo. Sin embargo, nuevamente yo reitero, son ciertas corrientes que lamentablemente ciertas fricciones, cierta fractura dentro del movimiento al socialismo. Sin embargo, también hacemos notar, está fuerte, está unido, que estas propuestas que hacen es parte del debate. En el ámbito de la democracia las respetamos, pero no la compartimos. Hukam Piti Unigam Sanante Kibuniani Alto Patamarcansi fue especial de lucha contra el crimen Uxangiri Katkawa Parigio Malun Tata Wawalu Pahama Serdona Yukhailun Tatispana Marca Chiriru Macayas Kutaipina y Comarcamo Pajananja Chispaya y Ajanas tu Kichu Nexosino Kamata y Atiapare. Altura Plaza Juana Zurduy. Este hecho ha sido suscitado por una menor de 15 años. De acuerdo a los antecedentes que se tiene, cuando el denunciante se encontraba tomando un minibús de servicio público, al instalarse en los asientos del fondo, es que esta menor se sube delante de esta persona, en un asiento al lado, y le sustrae el celular. Posterior a ello trata de darse la fuga, pero es agarrada por otro pasajero, y luego es conducida a estas dependencias de la FELCC. La acción directa la realiza el personal de seguridad de la FELCC Ceja del Alto, y posterior a ello se lo remite a la menor a la División Menores y Familia. Actualmente esta persona se encuentra en Fiscalía de la Ciudad del Alto prestando su declaración informativa. Lo que nos sorprende enormemente es que las personas o los delincuentes adultos estén utilizando ya menores de edad para cometer estos hechos delictivos, tratando de camuflar su actuar. Lo que mencionó la menor en primera instancia es que habría sido enviada por otros delincuentes, por otras personas adultas para cometer este hecho delictivo. Entonces eso nos sorprende enormemente, pues sería ya un modus operandi por parte de estas personas. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té. O simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix
continua con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ila kuya kanak tak pacha piyati uligambe uyan jaw ni kampi wa kaw gichaw kara tuk hayanu kampi sanira sara wa kasinha chike asere kiyani wasara uni kasabi kun hiyam tut hiyas kiniha ma uyan taw ni ka kun imana tak taw ni kana inka to ko impi wa kaw gichaw tuk te wa kare kiyani. La danza autóctona inca se baila en la provincia La Recaja, Omasuyos y Muñecas del departamento de La Paz, que significa el recuerdo del pasado y la gloria caída a causa de la conquista española. Durante el baile se muestra 4 etapas de la historia: la guerra de los muros, el descubrimiento de América, la conquista del imperio por los españoles y la muerte de Atahualpa, quien era el último rey inca. Bailan en parejas, ejecutando la dramatización histórica. Los pasos son lentos y ceremoniales. Existen personajes como el minero, sacerdote, un militar armado en señal de dominio, y uno de los danzantes personifica al Inca Atahualpa. El personaje del Inca lleva una capa y corona decorada con figuras vistosas, y las mujeres se visten disfraces de ñustas o princesas incaicas. Para esta danza, los músicos interpretan instrumentos de sicos o zampoñas, acompañado de bombos. Esta danza también se conoce con el nombre de incasicos. Los varones llevan pantalón blanco, camisa de bayeta, chaleco tejido con adornos, yuchu de colores, sombrero o corona adornado con plumas y monedas de oro, procurando mostrar la riqueza que poseían los incas.
Joeja Tokasiraki Wakaisa, provincia La de Caja, Uma Suyo, su camaraki muñecas toquina. Acá Tocoeja Uñinchera, Kiwa Inca, Atahualpa, Jupana, Jiwawipa, Kuna Pachati, españoles, Nankachiri, Marcachiri, Nakahamantani, Pana, Marca, Saru, Takpacha, Ukanaka. Acá Tokotakeja, Yachanakaja, Incatua, Istat Asipre, Warminakasti, Yustaru, Indatawa, Istat Asipraki, Kuna Imana, Kolkina Campi, Ukabaraki, Korina Campi, Kachastata. Ustiri Nakaja, Sikunaka, Ukabaraki, Sampuña Naka, Pusar Tapharaki, Bumbo Naka, Haukartasina. Nairapacha, Maranakaja, Acá Tocoeja, Inca, Sikuri, Sutimpi, Untatarakino. Prenden al ex gerente de Entel, Eddie Luis Branco. El gobierno denunció al ex ejecutivo por el pago de $390,000 de la estatal a una empresa presuntamente fantasma de Perú. Identifican a gente del MAS y Sol.bo estar detrás de la toma de subalcaldías en La Paz. Dirigentes vecinales de la ciudad paceña intentan imponer a gente de su confianza en esos cargos, informó el presidente del Consejo Municipal de la ciudad, Jorge Dulón. Salud nombró a una empresa privada como representante para comprar vacunas contra la COVID-19. El ministro de Salud explicó que solo se suscribieron notas para las cotizaciones, lo que no significa ningún compromiso de esa cartera ni del Estado. Chile y Bolivia reactivan el ferrocarril Arica-La Paz con traslado de bobinas de acero. La gerente general de la empresa ferroviaria andina, Cintia Aramayo, informó dicho cargamento llegará a la estación de Viacha el próximo 11 de mayo. Johnny Fernández realiza recortes en Emacruz. Parte de los funcionarios serán designados a área operativa para fiscalizar el trabajo de la empresa y disminuirá la cantidad de los funcionarios. Piden declarar emergencia nacional por los hechos de feminicidio. La directora nacional de la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Delitos Sexuales dijo que por el aumento de casos amerita reforzar las medidas de prevención. Atracan y matan a tiros a una mujer en plena vía pública en la ciudad de La Paz. La mujer fue atracada por dos sujetos a bordo de una motocicleta y tras sustraerle la bolsa con dinero le dispararon. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.